Bienvenidos nuevamente, los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a realizar este delantal reciclando esos jeans viejos que ya no utilizas. De unos pantalones de mezclilla puedes hacer dos delantales como este utilizando la parte de enfrente y la parte de atrás. En esta ocasión vamos a utilizar la parte de enfrente. Espero que les guste, que les sirva mucho y sin más vamos a ver el procedimiento. Vamos a necesitar el hilo que hayan escogido para la tela, lápiz, gis, greda, lo que ustedes tengan que no manche su tela, tijeras, cinta métrica, la tela con que vayan a combinar su delantal y el pantalón de mezclilla que vayan a modificar. Vamos a iniciar colocando el pantalón de esta manera. Lo primero que van a hacer es cerrar la cremallera. Y para eso lo único que vamos a hacer es cerrar el botón y pasar una costura justo sobre esta línea, hasta donde termina la cremallera. Así ya la dejamos sellada. Y ahora, con su cinta métrica van a medir desde la orilla superior de la pretina hasta donde termina la costura del tiro. En mi caso son 28 centímetros y medio. Esos 28 centímetros y medio los vamos a medir igualmente desde la parte superior de la pretina hacia abajo del pantalón y vamos a ir poniendo marquitas en toda la parte de enfrente del pantalón. Una vez que señalaron, van a unir esos puntos para que puedan recortar más fácil. En la línea media, en la lateral del pantalón, igualmente chequen bien esa medida. Una vez bien definida su línea, vamos a recortar. Vamos a recortar por estas líneas y sobre la mitad exacta del pantalón, es decir, en la lateral. Como les comenté al iniciar el video, de este pantalón van a salir dos delantal. Les debe de haber quedado así. En esta parte del tiro, por el revés, vamos a descoser para quitar esa costura gruesa. De esta manera, una vez que desdoblaron, la van a cortar y les queda así. Antes de continuar, vamos a pasar una costura doblando esta parte de esta forma. Lo doblamos así y lo colocamos siguiendo la costura de la cremallera de esta forma. Por aquí vamos a pasar una costura y al centímetro, siguiendo la misma costura de la cremallera, pasamos otra costura para que nos quede fijado de esta forma. Para la parte del pecho vamos a utilizar una de las piernas del pantalón. En la parte que ustedes vean más recta, como medida estándar vamos a aplicar 34 centímetros más 1 centímetro de costura. Serían 35 centímetros. De cualquier forma, ustedes pueden medir de la cintura hacia el cuello a la altura que ustedes quieran su delantal. Esta parte la voy a eliminar, pero estoy midiendo desde ahí 36 centímetros. Yo voy a utilizar 35. El otro centímetro es lo que voy a eliminar de la costura. Marcan arriba. Voy a eliminar esta parte para que me quede más recto. Cortamos por la línea de largo y ahora voy a abrir por la parte del pantalón que tenga la costura más delgada. Para que les quede más exacto, midan por la parte de enfrente de este punto a este punto. Y de esa manera les va a quedar más exacta. En mi caso son 37 centímetros. Y los vamos a tomar así. Van a doblar esta parte del pantalón tomando como mitad la costura más gruesa. Una medida estándar son esos 37 centímetros, pero como les digo, si lo quieren más exacto, midan como les acabo de decir. De esta costura hacia la derecha voy a medir la mitad que me haya dado el ancho de pecho. En mi caso son 18 centímetros y medio y los voy a marcar ahí. Y en la parte de abajo lo mismo.
Voy a unir con línea recta y voy a cortar. Pueden dejar centímetro para costura o pueden dejarlo así. Vamos a colocar un bies y eso no va a quitar mucho espacio en su parte frontal del delantal. Vamos a volver a doblar de esta manera. Así doblado como está, vamos a hacer una ligera curva de esta forma. A mano o con su regla, como quieran. Esta curvita la perdemos en la línea recta. Y así doblado vamos a recortar. Nos quedó así. Ahora, para esta parte superior vamos a necesitar un rectángulo que mida 25 por 22 centímetros. Y otro rectangulito que mida igualmente 25 por 9 centímetros. Esto será para hacer una bolsa en la parte superior. Yo estoy utilizando sobrantes de tela, entonces me tocó añadir este rectangulito, pero no importa, no se va a ver mal. Vamos a doblar el rectángulo pequeño a la mitad, planchenlo para que les quede mejor. Colocamos el rectángulo grande con el pequeño, unen a 1 centímetro y después pasan su over, zigzag o con lo que estén terminando su costura alrededor del rectángulo. Ya regresamos, planchen a 1 centímetro para poder fijar la bolsa. Vamos a doblarla por el revés y vamos a marcar la mitad, arriba y abajo. De la base del talle de su delantal vamos a medir 5 centímetros a todo lo largo. Y sobre esos 5 centímetros marquen una línea si consideran que se pierden. Vamos a colocar la base de la bolsa de esta manera. Chequen que les quede bien derechita. Fijen con sus alfileres. Y una vez bien colocada van a pasar una costura alrededor de la bolsa. Háganlo y volvemos. Les quedó así. Retiren sus alfileres y vamos a continuar con la falda del delantal. Vamos a reservar esta parte. Cuando abrimos las costuras probablemente rompieron la bolsa. Entonces ahora van a pasar una costura por la orilla de la bolsa en los dos lados para que quede nuevamente cerrada y cuando pongamos el bies no vaya a haber el problema de que se salga. La bolsa va a quedar fijada a la parte de la mezclilla. Ahora vamos a medir en U desde este punto de la falda. Son 28 y voy a continuar a todo lo ancho. A mí me da alrededor, obviamente sin contar la pretina, 112 centímetros. Vamos a cortar 2 o 3 tiras, dependiendo lo plisado que ustedes quieran el holán. Si tienen suficiente tela, lo ideal es que esa medida sea 3 veces. Es decir, en mi caso que mide 112, lo ideal sería que fueran 3 metros con 36 centímetros. Pero si la tela que tienen no es bastante, es suficiente con que sea lo doble del contorno que les haya dado. Esa será la medida de largo. Y de ancho esa tira tendrá 12 centímetros. Las vamos a unir y una vez unidas, con la puntada más larga de su máquina, van a pasar un pespunte a 1 centímetro en todo el largo de la tira, sin hacer remate. Únicamente van a empezar a coser sin rematar ni el inicio ni el final, para que podamos jalar el hilo fácilmente y poder plisar bien esa tira. Ahora vamos a plisar el holán. Con la hebra de hilo que les quedó por la parte del revés, van a empezar a jalar y a plisar su tela. Antes de eso, ya me estaba yo adelantando, pasen una pequeña bastilla en la parte de abajo de su holán, para que no se les vaya a complicar cuando ya hayan plisado. Pasen la bastilla primero y plisan su holán de manera que les dé el contorno de la falda de su delantal. Una vez que fijaron la bolsa a la parte de la mezclilla, ya no es necesario que dejen el remache del pantalón. Retírenlo para que no vayan a quebrar su aguja cuando peguen el holán. Pasen su over alrededor de la parte frontal del delantal.
Una vez que colocaron su over, vamos a poner el holán. Chequen que su bastilla esté por el lado derecho y van a empezar a pegar el holán de una esquina hacia la otra, distribuyéndolo para que les quede bien acomodadito. Colóquenlo de esta manera por el lado derecho, pero para pegarlo lo vamos a voltear hacia el revés y vamos a pegar a 1 centímetro de esta manera, todo alrededor. Antes de pegarlo, hagan su bastilla en los lados del holán para que esa área ya quede terminada y puedan pegar sin problema el holán. Péguenlo y volvemos. Les debe de haber quedado así. Ahora vamos a pasar una costura por el derecho a medio centímetro únicamente para fijar el holán. Pasen su costura a medio centímetro alrededor del delantal. Les debe de haber quedado así. Ahora por la parte de atrás vamos a pasar la máquina en esta parte que queda levantada de la cremallera. Pasen un pespunte para sujetar bien esta parte. Así les debe de haber quedado por la parte de atrás. Este delantal lo vamos a dejar sin forrar, únicamente para que tengan las dos versiones. A mí me gusta mucho más como queda forrado, pero quiero que se den cuenta que forrado o no, podemos darle un buen terminado. Ahora, como no lo vamos a forrar, no podemos dejar estas bolsas sueltas. Vamos a pasar la máquina alrededor de la bolsa, únicamente por la orillita, solo para que quede pegada a la mezclilla. Si su máquina tiene puntadas decorativas, les sugeriría que fijaran la bolsa con una de ellas para que por el derecho quede con una mejor vista. Si no las tiene, no se preocupen, pueden hacer un zigzag cerradito o únicamente su puntada recta. Traten de darle una buena forma para que, como les digo, por el derecho se vea bien terminado. Así nos debe de haber quedado. Y por la parte de atrás ya están sujetas nuestras bolsas. Ahora vamos a seguir con la parte superior. Ya teníamos colocada nuestra bolsita. Vamos a medir alrededor, desde la base a todo el contorno. En mi caso son 135 centímetros lo que mide alrededor de la parte de enfrente de mi delantal. Voy a cortar una tira que mida exactamente eso, más 2 centímetros para costura y que de ancho tenga 3 centímetros. Una vez que la cortaron, la vamos a pegar como si fuera un bies. Vamos a iniciar por la parte de en medio, en la base, y vamos a colocarla del revés hacia el derecho. Dejamos 1 centímetro sin coser y de ahí fijamos nuestro bies alrededor a 1 centímetro. En la parte donde tenemos las esquinas vamos a doblar de esta forma, haciendo un triangulito y lo van a inclinar hacia abajo. Cosen, llegan a la esquina, doblan en forma de triángulo y siguen cosiendo alrededor. Una vez que hayan cosido alrededor, cuando lleguen al centro donde iniciamos, van a llegar hasta que se junten las telas, pero que no se encimen. Y ahí vamos a cortar igual a 1 centímetro. Y ahora pasamos la máquina agarrando únicamente la cinta rosa. En mi caso, les debe de haber quedado así. Y ahora vamos a planchar y vamos a voltear hacia el derecho. Corten sus excedentes de hilo. Una vez que plancharon, van a coser volteando la bastilla hacia el derecho.
de esta manera. Doblan, vuelven a doblar, les va a quedar así por el revés, así por el derecho, y sobre la orilla vamos a pasar la costura todo alrededor. Háganlo y volvemos. Nos quedó así. Ahora vamos a colocar las cintas con las que vamos a atar el cuello. Lo vamos a doblar justo a la mitad y vamos a marcar esa mitad. Dejamos ahí la marquita. Las cintas pueden colocarlas de dos maneras. Pueden dejar dos cintas de tal manera que en la parte de atrás hagan un nudito o un moñito, o pueden colocar una cinta corrida que quedaría de esta manera. Este tipo de cinta es más cómoda porque únicamente meten la cabeza y ya no tendrían que hacer ningún moñito o nudito en la parte de la espalda. Pero para este tipo de cinta tienen que tener una medida exacta para que su delantal no se vaya a colgar. Si es así, únicamente van a pasar esta cinta alrededor de su cuello y hasta el largo que el peto del delantal les dé. Si su peto llega a la altura de la sisa, por ejemplo, deben de pasar la cinta alrededor de su cuello a que quede justo a donde les llega el peto. Si quieren la otra cinta, pues únicamente la van a dejar suelta con el suficiente largo para que la puedan atar en la espalda. Yo voy a colocar la cinta que queda justa. En ambos casos la doblan y a medio centímetro pasan su costura. Una vez que hayan pasado la costura, vamos a voltear la cinta. Para dar vuelta a la cinta voy a colocar un alfiler. No es con un alfiler, discúlpenme, con un seguro. Colocándolo en la punta, como ven, lo ingreso y voy jalando la cinta. Y así de fácil le dimos vuelta a la cinta. Ahora únicamente la planchamos. Checamos que las puntas estén bien derechitas. De la marca que hicimos en el centro del peto del delantal, vamos a medir. Háganlo por el revés porque es por donde vamos a fijar la cinta. 8 centímetros, pongo mi marca y del otro lado igual. Vamos a fijar nuestra cinta, la vamos a colocar a 1 centímetro, justo en la marquita que pusimos, y van a pasar un zigzag chiquito o una puntada recta, 2 veces si no tienen zigzag, o una vez con el zigzag. Chequen que su cinta no vaya a quedar torcida, que quede derechita. Revisen que haga esto en forma de U. Y del otro lado hagan lo mismo. La fijan y terminamos la parte de arriba. Háganlo. Ahora vamos a unir las dos partes, el peto y la falda del delantal. Vamos a ubicar la mitad exacta del peto o de la parte superior del delantal. La doblamos y marcamos la mitad por el derecho porque así es como vamos a pegar. Igualmente la parte de la falda la doblan a la mitad incluyendo el olán y exacto a donde sea la mitad marcan. Ahora el botón no lo voy a quitar porque yo quiero que me sirva de decoración. Si ustedes también lo van a dejar, pasen la máquina en esta área con mucho cuidado para que no vaya a quebrar su aguja. Ponemos marca con marca y de esta manera vamos a pasar la máquina a 1 centímetro y después en la parte superior para fijar la costura. Háganlo, como les dije, teniendo cuidado con el botón. Así nos quedó. Ahora vamos a medir todo el frente de nuestro delantal, incluyendo el olán, de lado a lado. Y vamos a cortar una tira que tenga 3 veces esa medida. Si tienen suficiente tela, corten solo una tira. Si no,
unen 2 tiras, dependiendo de su medida. En mi caso, pues yo voy a unir 2 tiras. Entonces, de largo tendría 3 veces la medida total de la parte de enfrente. Y de ancho le vamos a dejar 12 centímetros. Los que cortamos 2 tiras, pues unimos, como les dije, derecho con derecho a 1 centímetro, planchamos y doblamos a la mitad para coser toda la tira a 1 centímetro. Va a quedar así. Los que tienen una sola tira, pues únicamente van a doblar por el revés a la mitad y van a pasar una costura a 1 centímetro. Háganlo y volvemos. Así quedó unida nuestra tira. En una de las puntas la cerré y le di un terminado en triángulo. Llegué a la costura 3-4 centímetros antes de terminar y posteriormente incliné la costura formando un triángulo. Voy a recortar ahí a 1 centímetro. Como esta parte está mucho más amplia, voy a voltearla con mi regla, únicamente la voy a apoyar en el centro y voy a bajar la tela de esta manera. Obviamente por la parte cerrada, saco la regla, jalamos. La planchamos, vamos a cerrar la otra esquina con el mismo terminado en punta que tiene la primera. Y lo único que vamos a hacer es doblarla de esta manera hacia adentro a 1 centímetro por la parte de la costura. La doblamos y por el otro lado hasta que le demos la forma de triangulito o una forma escuadrada, como quieran llamarle. Les va a quedar de esta manera y ahora únicamente vamos a pasar la máquina en la orillita. Así queda su cinta ya terminada, un lado y otro. Ahora vamos a meter esa cinta por los cordones que tiene nuestro delantal en la parte de enfrente. La vamos a centrar a la mitad. Pueden terminarla de 2 maneras. Pueden pasar una costura en toda la base o únicamente, como lo voy a hacer yo, voy a colocar la cinta de esta manera y aquí en las esquinas la vamos a estirar bien, que quede no demasiado estirada, sino que quede justa para que no se vea colgando. De esta forma, cubriendo cada esquina, fijan un lado y otro. Una vez que fijaron los lados, van a pasar su máquina encima del holán. Pasan la máquina aquí y en el otro lado. Y en esta parte, en lo que resta del holán, ahí sí vamos a pasar costura en la parte de arriba y en la parte de abajo, en los 2 lados. Lo estiran con el holán y pasan costura arriba y abajo. Háganlo y habremos terminado nuestro delantal. Así quedó nuestro delantal. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva mucho. Si fue así, apóyenme regalándome un like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan para que alguien más se beneficie con este video. Nos vemos próximamente y como siempre, que Dios los bendiga.